Los que estamos ahora viviendo este momento, tenemos la responsabilidad de que dentro de 20 años la democracia de la que hemos disfrutado nosotros siga estando. Porque eso es lo que está en juego. Porque por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un presidente del gobierno que no aspira a ganar las elecciones. El máximo responsable de perseguir los delitos en España es condenado por utilizar su cargo para cometer un delito. Nada más y nada menos que el fiscal general del Estado ha sido condenado por hacer política. Lo que busca esa izquierda política y mediática es que te canses, que tengas miedo, que no utilices esto. Tú te paseas por aquí, por la calle Velázquez, que es donde estamos. Esto es literalmente México. Tengo que elegir entre gente que cree que la ablación del clítoris es un delito y quien cree que no lo es. Pues prefiero que venga la gente que considera que ponerle un burka a una mujer está mal. ¿Quién consideras que es un buen político dentro del partido de Vox? Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Quorum Podcast. Hoy tenemos la suerte de tener aquí en nuestra oficina a un miembro del Partido Popular que ahora explicaré por qué tiene unas características diferentes a lo que comúnmente se puede catalogar como un político del Partido Popular. Estamos con Alfonso Serrano. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Javier? Un placer. Tengo entendido que es tu primer podcast. Mi primer podcast. Estoy de estreno total, o sea que cuídame y trátame bien. Lo intentaremos. Fíjate, te lo decía antes, creo que hay que empezar a salir un poco, ¿no? De ir a tanto programa de televisión, de radio, que yo entiendo que es muy importante, sigue habiendo mucha gente que ve esto, pero al final el formato digital creo que está ocupando una parte importante de la cuota de pantalla, ¿no? Pero sí que veo rechazo, o no, más que rechazo es quizás que no lo entendéis bien o que no os sentís cómodos. ¿Por qué pasa esto? No, yo creo que, primero, es cierto que los partidos tradicionales solemos tener muchas veces el pecado de que nos cueste mucho innovar, ¿no? También en temas de comunicación. No es mi caso, no es el de la presidenta, que no hemos rechazado ningún tipo de formato desde el principio, porque cuando uno está empezando, además, no le decías cosa a nada, con lo cual, en cuanto te ofrecen una entrevista, la que sea, donde sea, y pues dices y vas, ¿no? De hecho, mis primeras entrevistas y tertulias y debates fueron en La Tuerca con Pablo Iglesias y su gente, ahí en un garaje en Atocha. Eso sí que eran batallas. Eso sí que era una batalla dialéctica, sí. Así fue como me estrené, pero sí es cierto, y además yo creo que lo que tenemos que hacer los políticos y los partidos no es crear nuestros propios canales, sino precisamente ir donde está la gente, ¿no? Es decir, aquí ha habido siempre errores desde la época de las campañas de Obama, que como allí los partidos no tienen tanto peso como en Europa, pues Obama creó su propia red, ¿no? Que se llamaba, myobama.com. Y aquí se trató de copiar, ¿no? Aquí ya hay redes, ya en su momento ya existían redes, ¿no? Y lo mismo, ya hay canales, ya hay podcasts, ya no tengo por qué crearme como político uno yo, sino que si ya hay gente que está siguiendo a determinadas personas porque han hecho un formato, un producto que es atractivo, oye, y si para esas personas o esos líderes de opinión, pues es atractiva tu opinión, pues oye, pues intentar también entrar ahí, ¿no? Porque al final una persona con la que yo trabajo, que es el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, me lo dice muchas veces, me dice, yo llego a casa, que vive con sus padres, como joven que es, dice, y la realidad que yo le comento a mis padres no tiene nada que ver con la que le ha enseñado Vicente Vallés a las 9. Dice, vemos dos cosas totalmente diferentes. Y yo creo que tenemos que ser conscientes los políticos a la hora de comunicar, ¿no? Y precisamente no hacer ascos ni rechazar ningún tipo de formato. Yo me alegro porque además, guste más o guste menos, esto cada vez va más. De hecho, vemos a los medios de comunicación ya empezando a digitalizarse y creo que al final quizás es un terreno nuevo, a nadie le gusta cambiar, pero está bien, sobre todo eso, no ir a sitios donde sabes más o menos que te van a adorar un poco la píldora. Alfonso, eres el secretario general del Partido Popular madrileño y aunque esta entrevista no sé cuándo la estaréis viendo, ¿vale? Pero ya estaremos sentados en diciembre. Hoy, día de grabación, 20 de noviembre, acaban de condenar al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Ahora mismo, estas horas, está condenado en su puesto. El garante de asegurar que la ley se cumpla está condenado por no cumplir la ley. ¿Qué opinión te merece? Hombre, yo creo que la que le produce a la mayoría de ciudadanos, ¿no? Tú lo has dicho. El máximo responsable de perseguir los delitos en España es condenado por utilizar su cargo para cometer un delito. Nada más y nada menos que el fiscal general del Estado ha sido condenado por hacer política, por utilizar su cargo
para meterse en una diatriba política, intentar de ganar un relato y para ello poner en jaque derechos fundamentales de un ciudadano, ¿no? Yo creo que es el triunfo del Estado de Derecho. Yo creo que es el triunfo en el que un ciudadano, anónimo particular, nada que ver con la administración pública, nada que ver con la gestión pública, más allá de su relación personal con la presidenta de la Comunidad de Madrid, le ha doblado el brazo al fiscal general del Estado. Y eso es síntoma de que el Estado de Derecho todavía en España funciona, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es un día para celebrarlo, ¿no? Y sobre todo es un día en el que debería haber muchísima gente avergonzada. No solo el propio fiscal general del Estado, que no debería esperar ni un minuto para dimitir antes de que el propio Boletín Oficial del Estado ponga fin a su carrera como fiscal, sino el propio gobierno que le ha apoyado. Claro, era uno de los suyos, era como un ministro más. Y yo creo que lo que es importante es cuanto antes sanear este país, ¿no? Y eso pasa porque no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Que haya un fiscal general en ejercicio, que ya dijimos que desde el momento en el que iba a estar imputado, en el momento en el que comenzó ese juicio, por salud democrática, por higiene, por ética, debería de haber dimitido, puesto que es el único... Cualquier otro fiscal al que se le abra un procedimiento judicial está obligado a dimitir, salvo el fiscal general del Estado. Es la ley, ¿no? Pero por ética debería haberlo hecho, ¿no? No lo ha hecho. Ha tenido que ser un tribunal de una manera abrumadora, como es 5-2, el Supremo, el que pone fin a su carrera y pone fin a un caso que, al margen de otras cuestiones colaterales, no se puede utilizar el aparato del Estado para tratar de ganar relatos políticos, ¿no? Uh-huh. Este Partido Socialista, el mismo Partido Socialista que pensaba combatir el terrorismo utilizando el GAL, es el Partido Socialista que pretendía utilizar el aparato del Estado para acabar con rivales políticos. Y por lo tanto, yo creo que es un buen día para la democracia y para el Estado de Derecho. Hay un tema que quiero comentar contigo respecto a este asunto del fiscal general, uh-huh, como mano derecha de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y es que yo no entendí muy bien el movimiento de una vez que salta, ¿vale? Se comete el delito, estaba por ver quién lo había cometido, pero bueno, salta el asunto a los medios de comunicación y al final, bueno, pues alguien había filtrado que la pareja de la presidenta, un ciudadano más, estaba teniendo una negociación, de hecho su abogado, con la fiscalía para solucionar un asunto. Vale. Claro, ese asunto, que pasa muy a menudo, se convierte en un problema porque, claro, el Partido Socialista lo utiliza para atacar a su mayor rival, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero el movimiento que yo no acabo de entender, bueno, entiendo porque es defensa propia, pero bueno, no acabo de entender como estrategia es por qué la Comunidad de Madrid lo hace suyo. Es decir, ¿por qué la presidenta sale y comenta el caso en vez de ignorarlo y decir, oye, sí, esto es una movida que ha habido con mi pareja, pero hasta ahí puedo llegar porque es una pareja, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi gobierno y el problema es que lo convierte en suyo. Lo convierte en algo institucional, lo convierte en un problema político. Y creo que ahí, sinceramente, desde mi punto de vista, se equivocó. ¿Por qué se hizo? No, yo creo que es una manera de entender lo que es la rendición de cuentas. Yo lo que debería sería comprar el discurso de la izquierda de que lo hemos convertido en un asunto institucional. La presidenta, en un momento dado, en una rueda de prensa, contesta preguntas. Lo que se ha limitado es, y yo creo que es un ejercicio que ha hecho siempre, es contestar a las preguntas de los periodistas, sin marcar como hace Pedro Sánchez y sus ministros desde el Consejo de Ministros quién pregunta y quién no. Contesta todo tipo de preguntas. Y cuando saltó esa noticia, lo que hizo fue contestar preguntas. A eso se ha limitado lo que es ella, como estamos exigiéndole permanentemente claridad y respuesta al gobierno, al presidente del gobierno, sobre lo que afecta a su mujer, a su hermano, a la corrupción de su partido, de su propio gobierno, y le estamos exigiendo explicaciones. Y cuando no las da, se lo criticamos. Por lo tanto, por coherencia, la presidenta, si le están preguntando por algo que afecta a su entorno, pues yo entiendo que lo haga. Es una manera de entender la rendición de cuentas. La cuestión cuál es, que aquí estamos, esto conviene recordar de dónde venimos, ¿no? Y venimos de un caso en el que la izquierda política y mediática en Madrid y en España ha ido contra Isabel Díaz Ayuso desde que fue designada candidata en enero del 19. Y desde entonces hasta hoy. Han ido contra ella, contra su padre fallecido, contra su madre, contra su hermano, contra su cuñada, contra su exmarido, contra su novio, contra su actual pareja. Porque lo que no han podido batir electoralmente, han tratado de abatirla personalmente, ¿no?
Y en este caso, en el que evidentemente, como bien decías tú, se ha intentado explicar las cosas, yo creo que es muy importante que la gente, además en un formato tan reflexivo como es este y tan pausado, conviene dejar claras las cosas. Es que esto es utilizar el aparato del Estado contra un ciudadano particular para dañar a un adversario político porque es su pareja. Y cuando hay gente que trata de justificar o explicar esto, pensemos, me gustaría que pensaran de lo que estamos hablando. Hay una cosa en una democracia, en un Estado de Derecho, en las sociedades modernas, y es lo que se llama el contrato social o el contrato cívico que hacemos los ciudadanos con una administración en una democracia. Yo me tengo que fiar, aunque no les haya votado, del gobierno que tengo, y yo le hago entrega de una serie de cosas que son muy importantes, que son mis datos. Mis datos fiscales, los tiene Hacienda, mis datos sanitarios, los tiene la Consejería de Salud o el Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? Como empresa, todos mis datos los tiene el Ministerio de Economía, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay un ejercicio de confianza y no hay nada más sagrado que los datos. Y fijaros, y en países como España y en Europa hay una tradición, en Estados Unidos quizá menos, pero en Europa hay muchísima tradición de protección de datos a un nivel como si fueran derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este caso? Que para ganar políticamente o para dañar a un adversario político se han puesto en jaque esos datos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo coger y decir a la ministra de Hacienda, oye, Hacienda me debe 1 millón de euros de la declaración de la renta. Y puedo, o incluso puedo decirte, oye, a mi amigo Javier, toma, mira, enseña esta parte de la declaración de la renta mía y enséñala. Y tú la enseñas, pero porque son mis datos y tú no tienes obligación de custodia y yo te los he dejado a ti para que tú los hagas. Y llega la ministra de Hacienda y dice, es falso, no le debemos 1 millón de euros, nos debe él a nosotros 300.000. Podría ser. Es raro, porque si la ministra de Hacienda accede a mis datos, es raro. Lo que ya no es raro, sino que se convierte en delito, es que para ganarme el debate político a la ministra de Hacienda, enseñe mi declaración de la renta. Uh-huh. Y diga, no pasa nada porque ya tu amigo Javier ha enseñado una parte. Y dice, no, perdona. Mi amigo Javier enseña lo que le da la gana porque son mis datos y yo con mis datos hago lo que me da la gana. Pero tú, con mis datos, tú no puedes hacer lo que te dé la gana, porque tú tienes esa obligación de custodia. Yo podré ser o no un delincuente, o presunto delincuente, o haber cometido un delito con Hacienda, o no. No vamos a entrar. Eso es otra cosa. Pero lo que tú no puedes hacer para ganar un rato político es precisamente romper ese principio de confianza entre el administrado y el ciudadano, porque tú tienes todo el poder, tú tienes todos los datos. Uh-huh. Y eso es lo que se ha roto. Entonces, nosotros, la Comunidad de Madrid, la presidenta, no ha utilizado ni un solo euro público para defender la honorabilidad de su pareja ni de nadie de su familia. Y tenemos a un fiscal general del Estado que utiliza en su beneficio la abogacía general del Estado y que encima tenemos que el fiscal que debe de ir contra él en ese mismo caso es un subordinado suyo. O sea, tú eres el fiscal y tienes que ir contra tu jefe. O sea, es que fijaros de lo que estamos hablando, de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Que se está pervirtiendo totalmente lo que es ese equilibrio de poderes, ¿no? Y eso es lo que este gobierno, como muchas otras cosas, ha puesto en peligro. Si llegáis al gobierno nacional, ya sé que a ti te aplica más la Comunidad de Madrid, formas parte del Partido Popular. ¿Os habéis dado cuenta de dónde están las grietas del sistema? Porque Pedro Sánchez ha hecho eso, ¿no? O sea, sabíamos que estaban y lo que ha hecho, a mi modo de ver, es señalar con detalle dónde está. ¿Lo vais a cambiar? Es decir, ¿cómo se nombra el fiscal general del Estado? O todo lo que estamos viendo de cómo se puede atacar a la justicia, ¿eso entendéis que es algo que puede romper? Y si no, es que se ha roto ya el Estado español, el Estado de Derecho español, y que no sirve con colocar a un fiscal general. Sí. Yo, por ejemplo, siempre lo digo con el tema de las instituciones, ¿no? Dice, no, es que están asaltando las instituciones. Y claro, lo que no me sirve es decir, no, es que voy a cambiar al del CIS por uno que sea de verdad, esta vez sí. Bueno, eso lo tenéis claro, ¿no? Y también a lo que aplica dentro de la Comunidad de Madrid. Es decir, todas estas instituciones en las que al final la política es la que manda sobre ello. Creo que no puede ser más evidente y además creo que tampoco tenéis muchas más oportunidades para poder cambiar esto. Al final vosotros, de una forma u otra, entraréis en el gobierno tarde o temprano, ya veremos si con mayoría absoluta o apoyados por Vox o por otro partido, pero lo tenéis claro, ¿no? Que eso hay que cambiarlo. No, por supuesto. Yo creo que hay una cosa que también es cierta. Es decir, hay cosas que han funcionado en democracia
Y porque ha llegado un gobierno que las ha pervertido, no significa que el modelo estuviera mal. Lo que ha estado mal es la elección. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo entender que hay determinados nombramientos que son discrecionales de un gobierno. Tiene derecho un gobierno democrático a elegir a determinadas personas e instituciones. Se presupone que tienen que ser personas cualificadas. Hablabas tú ahora mismo del presidente del CIS. El CIS ha sido más o menos cuestionado, y en democracia tienes derecho a cuestionar cualquier institución. Ha sido cuestionado más o menos siempre, ¿no? Pero en épocas tanto del Partido Popular, del Partido Socialista, incluso con Zapatero, Aznar, con Rajoy y ya anteriormente con Felipe González, ha habido presidentes más o menos cuestionados. Ha habido siempre la famosa cocina del CIS y tal. Pero nunca se ha puesto en solfa la profesionalidad de la institución. Cuando resulta que tú pones al frente del CIS a una persona que al mismo tiempo dirige una revista socialista, claro, porque dicen, no, ponen siempre el ejemplo, no, Pilar del Castillo. Pilar del Castillo, nombrada presidenta del CIS en la época de Aznar, es una mujer que militó en el Partido Comunista Catalán, que es socióloga, que ha sido profesional del tema y que después de, con ese currículum, ser presidenta del CIS, se incorporó al proyecto político del partido. Pero no colocamos a alguien de partido en el CIS, ¿no? Sino que fue al revés. El propio Feijóo era un profesional de la administración pública que empezó a tener cargos de responsabilidad en la Xunta de Galicia. De la Xunta de Galicia pasó al gobierno de España, Correos, el Insalud, etcétera, y después se afilió al partido. No era un militante del partido que colocamos al frente de Correos como el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay cuestiones que son matizables. Dicho eso, por supuesto, yo creo que de la misma manera que tanto Aznar como Rajoy, cada uno a su manera, tuvieron que sacar a España de una crisis económica muy, muy importante, yo creo que el reto que tiene Feijóo es una crisis institucional que supone la quiebra de nuestro sistema democrático. O sea, hay que desmantelar el sanchismo. Y desmantelar el sanchismo no es simplemente cambiar, que también la manera de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o la manera de elección del fiscal general del Estado. O sea, se han hecho muchísimas cosas por la puerta de atrás, apoyados precisamente por una mayoría parlamentaria de partidos que precisamente lo que buscaban era el debilitamiento del Estado. Claro, si resulta que tú, para seguir en el poder, lo que necesitas es el apoyo de partidos como eran y son Esquerra Republicana, Junts, Bildu y el PNV, que lo que buscan es el debilitamiento del Estado-Nación, de España, de nuestro Estado de Derecho, de la fortaleza, de la centralidad que le puede quedar a un Estado autonómico como es el nuestro, ¿no? Ese poder central que todavía tenemos. Si lo que buscan estos partidos es debilitar esto y lo consiguen a cambio de prebendas por mantener a Pedro Sánchez en el poder, ha habido durante estos años un trabajo por ahí soterrado en modificaciones muy importantes que evidentemente el partido tiene perfectamente localizadas y que hay que desmontar, ¿no? O sea, aparte de luego tomar medidas económicas, hay que desmontarlas. Sí, sí. Pero hay que desmontar el sanchismo o hay que desmontar al PSOE. Porque es que ese debate mira que concretamente tú y tu equipo no están así, porque ahora entraré en el tipo de discurso que tenéis vosotros, a mi modo de ver, ¿no? Pero es que no hay que desmontar al sanchismo, es que hay que desmontar al PSOE. No, evidentemente. Es que el problema es el PSOE, porque hablas, no es que hay partidos independentistas que buscan debilitar el país y tal, y el PSOE, si el PSOE lo lleva haciendo desde que No, claro. A ver, evidentemente hay una cuestión, es decir, cada uno tiene su manera de ver el país, ¿no? El socialismo lo tiene de una manera, nosotros lo tenemos de otra. A mí no me gusta nunca utilizar la palabra rehén, ¿no? Porque como decimos, oye, Pedro Sánchez es rehén de los partidos independentistas. Rehén es alguien que está maniatado en contra de su voluntad. Pero es que esto no está en contra de su voluntad. Es que él es feliz. Es que no es que sea rehén de los partidos independentistas. Es que es el capo de la mafia. Es el capo de la banda. Entonces, él es el que ha, de alguna manera, fagocitado y convertido al sanchismo al Partido Socialista, pero el Partido Socialista es responsable de haberse dejado fagocitar por Pedro Sánchez. Entonces, a mí, los Paje y toda esta gente que en tertulias o en momentos puntuales critican o cuestionan a Pedro Sánchez, pero luego a la hora de votar siguen votando, y dicen, oye, mira, me parece muy bien, no hay diputados de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, pues que cubren en consecuencia. No votar en el Congreso lo que se está diciendo Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, es evidente que, o sea, cualquier demócrata no puede aspirar al partido único. Tiene que haber una alternativa. No sé si una o varias, sistemas bipartidistas, más o menos perfectos, más o menos imperfectos, o sistemas multipartidistas, pero tiene que haber
una pluralidad de opciones, ¿no? Ahora, la cuestión cuál es, que cada uno es responsable de sus propios designios. O sea, nosotros como partido, el Partido Popular, hemos pasado diferentes etapas, hemos tenido que afrontar momentos más o menos complejos, hemos tenido que afrontar momentos en los que han venido partidos que venían a sustituirnos y hoy han desaparecido. Hay otros que también pretenden hacerlo, yo supongo que acabarán igual que los anteriores, no consiguiéndolo. Y el Partido Socialista es el que tiene que pensar hacia dónde quiere ir. No tiene que estar el Partido Popular para ayudarles, evidentemente. Pero nosotros, lo que tenemos claro es que con este Partido Socialista no puedes ir ni a la esquina. Nosotros lo hemos dicho en Madrid, por ejemplo, o sea, más allá de las obligaciones legales, no tenemos ningún tipo de relación institucional con el gobierno de España, con el delegado del gobierno o con quien sea, porque o sea, no están para eso. Es que ahí es donde iba. Con este Partido Socialista, ¿y con cuál? ¿Con el de Zapatero? ¿Con el de Felipe? O sea, es decir, no entiendo muy bien. Yo entiendo lo que queréis decir, ¿no? Al final hay que entenderse y bueno, hay que sacar y hay que llegar a acuerdos, etcétera, ¿no? Pero creo que el Partido Popular ha pecado de eso. Yo te voy a ser muy sincero ahora mismo. A mi modo de ver, si yo tuviera que dar una predicción para lo que pueda ocurrir en el 2027, yo creo que el Partido Popular de Feijóo se sentiría más cómodo pactando una abstención con el Partido Socialista sin Sánchez que pactando con Vox. Y claro, eso a mí me da que pensar. No sé qué ocurrirá, y a lo mejor es una opinión, pero me cuesta ver que ellos tengan claro quién es de verdad el enemigo ahí. Que, ojo, no digo que el resto sean amigos, pero... Pero te devuelvo la pregunta. A mí me cuesta ver que partidos que teóricamente quieren que acabe el gobierno de Sánchez realmente quieran que Sánchez acabe. Porque yo veo partidos que teóricamente comparten con nosotros ideas y principios, otras veces no, porque son partidos pero les veo más obsesionados en atacar al PP que al propio gobierno de España. Y hay momentos en los que el gobierno está contra las cuerdas y parece que vienen partidos poco menos que a salvarles la cara en determinados momentos. Yo lo he visto, yo lo he vivido en Madrid, ¿no? Pero voy a contestar a tu pregunta. Yo creo que es legítimo que cualquiera que se presente a las elecciones quiera hacerlo y gobernar solo con su programa y tener la mayoría suficiente para llevarlo a cabo. Es legítimo. Es decir, sea Feijóo, Ayuso lo ha conseguido, Juanma en Andalucía. O sea, decir, oye, a veces los ciudadanos te dan mayorías absolutas y otras veces te obligan a pactar, ¿no? Pues haber gobiernos en coalición o puede haber gobiernos en minoría con apoyos puntuales. Lo vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver lo que ocurre cuando se vote en Extremadura o se vote próximamente en Castilla y León o en Andalucía. Vamos a ver qué hacemos los partidos, ¿no? Y a ver dónde se sitúa cada uno, ¿no? O sea, las generales ojalá fueran cuanto antes. De momento no están convocadas, ojalá, como digo, fueran cuanto antes, pero sí que hay elecciones a la vista, ¿no? Y vamos a ver cuál es el comportamiento de algunos partidos que, cuando han tenido oportunidad de gobernar o cogobernar con el Partido Popular, lo más fácil es salirse del gobierno y criticar. Lo complicado muchas veces es gestionar y asumir las responsabilidades. Y gestionar no es fácil, no es fácil. No seré yo quien parafrasea a Pablo Iglesias, que decía eso de cabalgar las contradicciones, ¿no? Que era muy, muy de ellos, ¿no? Pero cuando uno toma decisiones es complicado y tienes que gestionar lo público, ¿no? Y muchas veces hay quienes prefieren el titular, el vídeo corto de YouTube o la pancarta que la gestión, ¿no? Y al final, como se arreglan los problemas de la gente, es con la gestión y es estando en los gobiernos. Vamos a hablar un poquito de Vox. Lo que acabas de decir tienes razón. Yo muchas veces lo pienso que Vox no centra muy bien el mensaje a menudo, pero también he de decir que a mí lo que hizo el Partido Popular en las generales del 23 de julio, que creo que cometió un error tremendo en apretarle a Vox en los últimos 2 meses y al final el resultado fue el que fue, quiero decir, ahí no estábamos focalizando tampoco eso. Es decir, que yo entiendo que... Yo esto lo he dicho ya varias veces. Yo creo que Vox no le conviene pactar con el Partido Popular. A nivel político, Es decir, esto es pura estrategia política, porque al final lo puede absorber y puede marcarse un Ciudadanos en Andalucía. Pero que la realidad es que al Partido Popular tampoco le conviene que Vox crezca. Dicho esto como reflexión. Sí, pero eso es legítimo. Entiendo, pero que las críticas van en... Claro, no, pero no es una cuestión de crítica, es una cuestión de lo que es la dinámica del partido. Supongo que al Partido Socialista no le interesa que haya un partido fuerte a su izquierda. Y si hay un partido a la izquierda del Partido Socialista, lo que aspira ese partido a la izquierda del Partido Socialista es a influir cuanto más pueda en el Partido Socialista. Mi pregunta es... yo entiendo que, siendo partidos diferentes, lo normal es que los partidos de izquierdas traten de unirse
para gobernar frente a los partidos de centro-derecha y que los partidos de centro-derecha tendamos a eso, lo mismo, ¿no? Para echar a un gobierno socialista, ¿no? La cuestión es que hay momentos en los que parece que hay veces en los que partidos como Vox están más cómodos subiendo un par de concejales o un par de diputados y siguiendo en la posición. Hay quien pretende liderar la oposición en vez de tratar de cambiar gobiernos, ¿no? Y ya te digo, yo entiendo que es legítimo que haya un partido. Oye, lo intentó UPD, lo intentó Ciudadanos, lo han intentado otros partidos y no han podido con el Partido Popular, ¿no? O sea, al final, y yo puedo entender que es legítimo que haya un partido como Vox que pues tiene lo que le den las encuestas, ¿no? Yo en Madrid tengo acuerdos con Vox en 30 y pico municipios. Van razonablemente bien los acuerdos en esos municipios. También es cierto que hay otros municipios en los que les he visto criticar más al PP, a Ayuso, a Feijóo, que al propio alcalde socialista, ¿no? Y es lo que me chirría a mí, ¿no? Ostras. Y yo lo que veo, ves la campaña, acuérdate, si a ti te gusta, ves la campaña del 23, ves los debates, ves las estrategias, y tú veías que cada uno con su discurso de izquierdas, el Partido Socialista y el proyecto de Sumar, que lideraba Yolanda Díaz, se podían hacer críticas constructivas, pero su adversario era el que estaba enfrente, ¿no? ¿Y de qué me vale a mí, y te pongo un ejemplo, en un ayuntamiento de 27 concejales, que según las encuestas me dan que yo tengo 10 y tú, Vox, tienes 3, sumamos 13, nos falta 1 para gobernar. ¿De qué te vale tener 4 y yo 9? O yo 11 y tú 2, si seguimos sumando 13. Lo normal será que tú o yo crezcamos para conseguir sumar 14. Y luego ya nos pegamos porque eres concejal de seguridad y de educación. Pues eso, que yo lo veo muchas veces en la izquierda, lo que veo aquí, a veces en el centro derecha, es que veo que hay partidos que están más interesados en ganar un concejal a costa del PP que en poder tumbar gobiernos de izquierdas. Espero al menos que aprendáis la lección todos un poco para las siguientes elecciones, que no vuelva a pasar, porque creo que sí que hay que enfocar muy bien, o sea, ya no hay muchas más oportunidades, Sí. Y hay que enfocar muy bien dónde está el problema ahora mismo, porque Pedro Sánchez ha optado efectivamente, por estrategia política, absorber a la izquierda. Tenía 2 opciones, ¿no? Irse un poquito más a la derecha, intentar combatir con vosotros, alejarse de la extrema izquierda, y lo que ha optado ha sido por todo lo contrario. Pero es una dinámica, fíjate, es terrible, o sea, de lo que estamos hablando, porque si uno, yo últimamente, cuando voy a dar charlas o en universidades o en sedes del partido, y le digo lo mismo a la gente, digo, oye, cada generación política ha tenido que afrontar un reto en estos 50 años de democracia, ¿no? El cambio de una dictadura a la transición democrática, la reindustrialización del país, acabar con ETA, entrar en la Unión Europea, el euro. Hemos tenido retos, ¿no? El reto de esta generación política, y no hablo de los que nacimos en el 76, yo, 78, digo los que estamos ahora en la empresa, en la comunicación, en la política, desde diferentes responsabilidades, tengamos 30, 40, 50 años. O sea, los que estamos ahora viviendo este momento, tenemos la responsabilidad de que dentro de 20 años la democracia de la que hemos disfrutado nosotros siga estando. Porque eso es lo que está en juego. Porque por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un presidente del gobierno que no aspira a ganar las elecciones, no aspira a representar una mayoría social, aspira a mantener el poder. Entonces, tú lo has dicho, él no aspira, no hay encuesta, por mucho que he dicho que diga Tezanos, no hay ni una encuesta real, objetiva, seria, que le dé la mayoría al Partido Socialista. Ya no la tuvo. Pues tenemos un gobierno que no ha ganado las elecciones. Legítimamente se unieron, ¿no? Pero no aspira a ganar. Aspira a tener un 27-28%, aspira a que haya otra fuerza de izquierdas que crezca lo suficiente, pero no mucho para no comerle la tostada, que los independentistas de la derecha tengan otro porcentaje, para juntos sumar 175 veces. Esa es su jugada. Y seguir dependiendo de eso. Es el poder en un fin. El poder es un fin en sí mismo. Exactamente. No busca el poder. Claro, o sea, no quieren el poder para transformar, buscan el poder para obtenerlo, para usarlo. ¿Y para usarlo para qué? Pues lo estamos viendo. Tráfico de influencias, corrupción política. Claro, ¿cómo se va a querer este hombre? En el momento en el que este señor esté fuera de la política, se lo llevan para adelante. Y lo que necesita es el poder del Estado, claro. Hablábamos del fiscal general del Estado. Al fiscal general del Estado, cuando salga la condena, lo más seguro es que este gobierno lo indulte. Como hicieron con los golpistas, a cambio de los votos, como han hecho con sus compañeros de los ERE de Andalucía. Claro, entre ellos se tienen que apoyar. Entonces, claro, necesitas el poder para poder decirle, oye, el fiscal general del Estado, que haya utilizado el aparato del Estado para ayudarme políticamente, pues joder, tengo que defenderle, tengo que protegerle, ¿no? Sí. ¿Cómo le protejo? Indultándole. ¿Cómo entiendes tú que la mayor rival del presidente del país sea la presidenta de una comunidad autónoma?
por mucho que sea Madrid. ¿Cómo se explica eso? Es decir, ¿vosotros cómo entendéis? Dice, oye, debería ser el líder de la oposición en un aspecto normal, pero no lo es. Y de hecho, es tan maquiavélico el Pedro Sánchez que yo me he dado cuenta de que en los ataques que está haciendo el líder de la oposición a Feijóo, coge una línea de intentar ridiculizarlo, de reírse directamente, de no tomarlo ni en serio. Pero en cambio, cuando ataca a la presidenta de la Comunidad de Madrid es bastante más serio, bastante más... eleva el tono. Y claro, eso es raro. ¿Por qué crees que eso sucede? Bueno, yo creo que es una parte de una estrategia pura del Partido Socialista. Por un lado, de agitar sus propias bases. Pues, oye, Isabel Díaz Ayuso es una persona que no es que solo contente a la derecha, porque cuando vemos los resultados electorales vemos cómo sus apoyos electorales son bastante transversales, ¿no? Por lo tanto, aquí hay gente que ha votado tradicionalmente partido de izquierda, que han dicho ya, quiera que defiende mi negocio, el comercio, la hostelería, el Madrid, la libertad de horarios. Oye, quien aplica sentido común y vemos, oye, este sistema educativo funciona, pues vamos a cambiar, vamos a volver. ¿Qué es esto de que los niños salgan a las 2 de la tarde? ¿Qué es esto de que no sé? O sea, todo eso la gente lo entiende, ¿no? Y vota, ¿no? Entonces yo creo que eso, pero es cierto que habrá gente en la izquierda que pues oye, que a lo mejor no le gusta Ayuso y que creen que ese ataque, que ese focalizarlo en la presidenta puede tener activas a sus propias bases. Luego, aparte, evidentemente, si tú tienes un adversario que es el líder de la oposición, que es Alberto Núñez Feijóo, lo que tú buscas es minusvalorarlo o despreciarlo, ¿no? Y la manera, de alguna manera, es tratar de confrontar como si hubiera algún tipo de problema o de liderazgo o de envidias, ¿no? Entre Ayuso y Feijóo, entre los equipos de Ayuso y los equipos de Feijóo, ¿no? A nosotros nos hace mucha gracia. Yo te reconozco que yo trabajo muy cómodo con el equipo de Feijóo y la presidenta, evidentemente, con el presidente 3/4 de lo mismo. Y evidentemente ellos pueden intentar, Pedro Sánchez puede intentar, pues es lo que tú dices, ¿no? Decirle cosas a Feijóo de, bueno, si Ayuso le deja, usted en Madrid no manda, no sé qué, tal cual. Evidentemente, es curioso, un presidente del gobierno que le dice al líder de la oposición que no manda en Madrid, pero cuando tenemos un presidente del gobierno que es que no manda en España, porque es que no manda. Tenemos un presidente que no gobierna, que no es capaz de sacar una ley adelante y que hace básicamente lo que le dicen, hay que trocear la agencia tributaria, se trocea, hay que trocear la seguridad social, se trocea. O sea, está a lo que le dice un prófugo de la justicia desde Waterloo. ¿Cómo es la relación de Feijóo con Ayuso? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Mejor que el anterior presidente. Sí, quizás sí. Sí, fue una etapa dura para nosotros, pero yo te digo que en todo este tiempo lo que hemos encontrado de el PP de Madrid, y yo como secretario general, y la presidenta, evidentemente, lo que hemos encontrado siempre en Alberto Núñez Feijóo y su equipo siempre ha sido apoyo y respaldo en cada decisión que hemos tomado y en cada ataque que hemos recibido, ¿no? Sobre todo porque la gente al final lo ve, ¿no? Tenemos un tema del Madrid, de que seamos unos egocéntricos en Madrid. O sea, si nosotros nos dedicamos a trabajar, nos levantamos, es decir, como cualquier madrileño, ¿no? Oye, a tratar de prosperar, a tratar de hacer lo mejor para tu región, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que sabes que te levantas y tienes que dedicar una parte de tu tiempo a pensar. Es como un cervatillo en época de caza, ¿sabes? Que estás ahí como diciendo, ¿por dónde me va a venir el disparo, no? Pues así estamos en Madrid. Decir, oye, ¿por dónde nos va a venir el siguiente ataque del gobierno de España, no? Nos vendrá con una modificación tributaria, nos vendrá con algún tema. Entonces, siempre, en todos estos temas, siempre hemos tenido el apoyo del presidente de la Dirección Nacional. Una cosa que sí que no podemos negar, y yo lo observo mucho, es que una buena parte incluso de vuestros votantes considera que hay dos PPs. Está uno más encabezado por Díaz Ayuso, por Alejandro Fernández, y otro más liderado pues, por el propio Núñez Feijóo, pero bueno, si nos vamos a comunidades autónomas, quizá por Juanma Moreno. Quizá vamos a utilizar la palabra más tibio. Y en cuanto a ideas económicas y sociales, incluso más liberales o menos liberales en función de dónde lo miras. ¿Eso crees que existe de verdad? O sea, es decir, ¿hasta qué punto estáis alineados dentro de las diferentes corrientes que pueda haber, la ideología que pueda tener? Claro, a ver, evidentemente el Partido Popular no es una secta, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, yo creo que compartimos la misma partitura, pero cada uno utiliza sus instrumentos. Y mira, te pongo dos ejemplos, y yo además como conozco a los dos, lo puedo decir con conocimiento de causa. Juanma Moreno, desde que es presidente, y sobre todo con mayoría absoluta, lo que está haciendo en Andalucía en muchos casos es poner en práctica las políticas que hemos puesto en la Comunidad de Madrid.
el apoyo a la FP dual, el bilingüismo, las bajadas de impuestos, la reducción, eliminación del impuesto de sucesiones, el incremento de la colaboración público-privada en ámbitos como la sanidad. Todo eso que venimos practicando en la Comunidad de Madrid es lo que se está poniendo en marcha por parte de los gobiernos del Partido Popular, ahí donde hemos empezado a gobernar, como es el caso de Andalucía, ¿no? Y es un ejemplo. Luego ya hay matices, por ejemplo, ¿tener una sensibilidad especial con la inmigración es más progre o es más liberal? Hay quien podría decir que es más progre, ¿no? Bueno, yo creo que no hay ejercicio de integración más ejemplar que lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con el concepto de la hispanidad y la fiesta de la hispanidad, desde que ella es presidenta, convirtiéndolo en una fiesta global de lo que es Madrid, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y luego, pues luego habrá presidentes, como puede ser Juanma, que tienen a lo mejor una sensibilidad medioambiental, pero porque cada uno tiene sus propias ideas en algunos aspectos muy concretos, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay, más allá de matices, no hay grandes diferencias, ¿no? Y al final, esa es la grandeza de un gran partido como es el Partido Popular, ¿no? De amplio espectro, ¿no? Al final, si tú lo que quieres es ser muy purista en algunas ideas, pues te quedas en un partido que puede tener 10 diputados, 12 diputados, a lo mejor en un momento de ebullición puedes tener 30, 40, pero luego volverás a tener 10 y a lo mejor hasta luego desapareces. Pero si tú lo que aspiras es ser un partido de gobierno, un partido de amplio espectro, tú tienes que tratar de ser capaz de canalizar y representar a una mayoría social del país, ¿no? Y eso implica también incorporar a gente que no piensen todos de la misma manera, ¿no? Y yo creo que no hay principio más liberal que ese, ¿no? El Partido Socialista, la izquierda, generalmente funcionan como una secta. Lo vemos en temas como el feminismo, como la inmigración. O sea, en el momento en el que te sales un poquito del discurso imperante, eres tachado de facha, de misógino, de xenófobo, en fin. O sea, tienes que seguir el dictado de lo que te está marcando el vocero de turno. Y yo creo que eso, afortunadamente, en el centro derecha no pasa, ¿no? Y por eso algunos comulgamos más con las ideas del centro derecha, ¿no? Porque nos gusta la libertad y a otros les gusta más el adoctrinamiento. Ahora vamos a hablar de toda la parte de inmigración y vivienda. Uh-huh. Te tengo que comentar lo que ha ocurrido en Andalucía con el presidente de la Diputación de Almería. Sí. Y todo el tema del caso Mascarillas, uh-huh. Algo que no tiene nada que ver con el tema de Koldo. Uh-huh. Ha saltado un caso de corrupción que no ha saltado realmente, porque esto lleva siendo uh-huh. investigado desde el año 2021. Uh-huh. Y es algo muy serio. Uh-huh. Han metido en prisión preventiva. Creo que hoy concretamente también ha salido de prisión preventiva el presidente de la Diputación, su vicepresidente y el alcalde de Fines. Uh-huh. ¿Tienen miedo que salgan más cosas dentro del Partido Popular respecto a ese asunto? Pues yo la verdad es que el caso de Andalucía me pilla un poco lejos, pero sí que desde luego que lo que me parece es que lo que tenga que ocurrir, que ocurra, ¿no? Es decir, nosotros en nuestro partido aquí en Madrid, oye, al final lo hemos dicho, es decir, la corrupción es algo que es igual que cualquier defecto es intrínseco a la condición humana, ¿no? La diferencia es cómo actúan y cómo responden las partidos y las organizaciones, ¿no? En el caso de Andalucía, pues mis compañeros de Andalucía han actuado desde el primer momento separándolos de cualquier tipo de responsabilidad política, institucional y de partido. Y yo confío en que no haya más. No puedo decir otra cosa, y que evidentemente si hubiera algo más, que se actúe hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es decir, yo creo que, siempre lo he dicho, al final cuando estas cosas ocurren, nos perjudica a todos los que nos dedicamos a la política, ¿no? Y habrá gente que tenemos el privilegio de estar en una cámara, como yo que estoy en el Parlamento Autonómico y por designación soy senador, otros son concejales, alcaldes, tienen sueldos que les permiten ganarse bien la vida, pero la mayor parte de la gente que se dedica a la política lo hace por unas míseras dietas por asistir a un pleno, cuando como mucho, ¿no? Y que el trabajo honesto de esa gente que tiene luego su trabajo y su vida se ponga en entredicho porque ha habido unos cuantos caras, pues es bastante lamentable. Y si encima todo eso ha ocurrido en uno de los momentos más dramáticos y más terribles de nuestra historia, como fue durante una pandemia, pues a más, ¿no? Es como que... Es como debería ser como una especie como de ¿cómo se dice esto? Lo contrario a los eximientes, ¿no? Pues es decir, de cara a cuando tenga que pagar por lo que han hecho, es decir, si encima lo has hecho durante una pandemia, aprovechándote de material sanitario, o sea, es realmente tremendo. Esos años tuvieron que ser tremendos, sobre todo esos meses más concretamente. Cuando en Madrid estábamos como estábamos, y esto es una pregunta que te hago porque a mí me da mucha curiosidad, porque tuvo que ser crítico.
Es decir, yo me pongo también en vuestra piel en ese momento de que, joder, no había mascarillas en las farmacias, que me imagino que ya tanto a nivel de preocupación social, pero también a nivel de preocupación de decir, es que no podemos absorber lo que viene. ¿Qué es de lo más escandaloso que tuviste allí? O de lo más escandaloso, entiéndeme, ¿no? De esos momentos en los que me imagino que tuvisteis que decir, no tengo ni idea de cómo salir aquí y de tomar ciertas decisiones que puedan ser más, que tengan más riesgo, porque, joder, es que era un momento en el que no teníamos ni idea y me imagino que allí tendríais que gestionar un montón de cosas que unas serían mejor y otras peor. Pero yo creo que aquí lo terrible de aquellos meses sobre todo fue que no hubo un gobierno de España que estuvo a la altura y que fue capaz de trabajar realmente conjuntamente con las comunidades autónomas más allá de imponerse, ¿no? Los primeros días recuerdo que fueron dramáticos porque se impuso un cierre en lo que fueron las compras por parte de las comunidades autónomas para intentar centralizar las compras del propio gobierno de España. Semanas iniciales críticas que lo que hicieron fue desabastecer a una gran parte de las comunidades autónomas y eso lo pagamos con la vida de muchísima gente y con la salud de muchísimos profesionales sanitarios que se protegían con bolsas de basura. Porque no había batas, no había mascarillas, ¿no? Y eso fue responsabilidad de un gobierno de España que lo que hizo fue impedir que las comunidades compraran, ¿no? O dicho de otra manera, obligando a que las empresas a quien tenían que vender era el gobierno de España. Por lo tanto, si tú como empresa te dice al gobierno que solo le puedes vender a él, si tú eres gobierno de España, yo soy comunidad autónoma, y tú estás diciendo a una empresa que solo te puede vender a ti, es evidente que a mí me estás impidiendo comprar, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en esa primera etapa. A partir de ahí, yo lo que creo que hizo el gobierno fue utilizar esa pandemia como una oportunidad. No hablo de lo que es la parte de la corrupción, que hubo gente en el gobierno y el PSOE que lo utilizaron como oportunidad, sino también para hacer ingeniería política y jugar con los intereses de algunas comunidades autónomas, como fue el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Con cierres ilegales, que como así demostraron la justicia, y con una falta de criterio técnico y sanitario, porque al final nosotros tenemos profesionales, tenemos la mejor sanidad de España y teníamos criterio a la hora de tomar medidas. Y el tiempo nos ha dado la razón en gran parte de ellas, ¿no? Frente a un gobierno de España que utilizó precisamente la pandemia para tratar de acabar con un adversario. Justo para terminar esta parte, ¿sabéis que ahora con la bala de fiscal general terminada, van a seguir, ¿no? O sea, sois conscientes de que van a apretar y que tenéis que estar bajo la lupa. Te hago dos preguntas. En primer lugar, ¿no estáis hasta las narices? Es decir, tú no estás cansado y la presidenta no está... No sé, yo es que muchas veces, mira que a mí me encanta la política, me gusta analizarla, sí. Me gusta escucharos, me gusta veros, discutiros, pero muchas veces digo, macho, ¿le merece la pena? O sea, ¿a ti te merece la pena de verdad? O sea, mira, me parece, mientras me haces la pregunta, y no digo que te haya mentido en todo lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Ni mucho menos, pero te voy a ser muy sincero en la respuesta. Mientras me ibas haciendo la pregunta, estaba pensando, no solo en mí, evidentemente, con la presidenta, sino en compañeros, diputados, alcaldesas de los últimos años con los que vengo trabajando. Y momentos y experiencias vitales, profesionales y políticas muy duras que han tenido que vivir yo con ellos o con ellas, y de lo duro que es todo esto, ¿no? Y oía tu pregunta, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. Es lo que buscan. Que te canses. Buscan agotarte. Te lo decía antes, digo, no han podido, con Isabel Díaz Ayuso, no han podido batirla electoralmente, como se bate a los adversarios en democracia, que es con el poder de las urnas, y como no han podido batirla electoralmente, pretenden abatirla por tierra, mar y aire. Por lo tanto, si hemos ganado, no nosotros, los demócratas, esta batalla del Estado de Derecho contra un fiscal general del Estado, evidentemente que se van a revolver. Evidentemente que ahora lo que toca es esperar cuál va a ser la respuesta de esta gentuza, de esta mafia, que va a decir, esto no va a quedar así. Esto como cuando tú estás viendo una película en la que has conseguido acabar con el malo y te crees que ha acabado la película y todavía se está moviendo. Se está moviendo, está vivo todavía, ¿no? En términos políticos y democráticos no se me entienda mal. Pero es lo que buscan. Pues yo te decía antes, ¿no? que esto no va de intentar modificar para que Televisión Española se rija por criterios periodísticos profesionales. No va solo de cambiar el modelo de elección del fiscal general del Estado. O sea, el reto que tenemos por delante, quienes nos dedicamos a la política, es
recuperar ciertos consensos, a pesar de que fuera un partido socialista el que fuera, oiga, que es que aquí, es que los primeros que reniegan de todo lo que está haciendo esta gente, que lo que busca es dividirnos, son los propios comunistas que consiguieron la transición española hace 50 años. Son los primeros que reniegan de lo que está haciendo ahora esta gente. O sea que si dependiera de esta gente no hubiera habido ni reconciliación, ni abrazo, ni nada hace 50 años. Seguirían en los bandos, en los muros, en las trincheras, ¿no? Por eso lo que busca esa izquierda política y mediática es que te canses, que tengas miedo, que no utilices esto, que no haya ya no medios de comunicación o digitales que puedan tener más o menos éxito, que no haya proyectos personales o de poca gente como pueda ser este podcast que lance su mensaje al mundo. Por eso tratan de alguna manera de limitar el poder de la prensa libre, bajo el eufemismo de ciertas directivas europeas que vienen a clarificar el panorama mediático. No, lo que tú buscas es apretar a los medios de comunicación, a los pequeños, a los grandes, lo estamos viendo, y a los adversarios políticos que digan, no me merece la pena, me voy, de España o de la política. Lo que buscan es eso. Por eso yo desde aquí lo digo, o sea, aquí hay mucha gente que se está dejando años importantes de su vida, su propia salud, la felicidad, está poniendo en juego cosas fundamentales, su propia estabilidad emocional, profesional, por dar lo mejor por su municipio, por su región, por su país, ¿no? Y enfrente tenemos una gente que lo que busca es eso, que te hartes. Por eso es importante el tener esa valentía, esa gana. Yo siempre lo digo, cuando hablo con compañeros que están a veces que pasan momentos malos y digo, oye, tenemos una presidenta que la quieren matar todos los días. Todos los días. O sea, cada vez que viene algo del gobierno de España hay que mirarlo 3 veces. Esto es como si te vienen, no voy a decir un ejemplo, te viene alguien con un reloj de segunda mano y dices, vamos a verlo bien, a ver, porque por algún lado me la estás colando, ¿no? Pues esto igual, te viene el gobierno con alguna idea y de per sí ya dices, ostras. Uh-huh. Y cualquier cosa que tenga que ver con la presidenta, pues si lo hemos visto, ya digo, o sea, es decir, 140 y tantos archivos llevamos de denuncias con el tema de las residencias. Pues nada, o sea, a una mujer a la que se le ha puesto en cuestión todo, se la llama asesina, se le ha dicho de todo. Es decir, entonces, ¿qué más pueden hacer? Pues lo que cualquier mente marina pueda pensar, ¿no? Yo entiendo lo turbio que es la política, pero es cierto que los ataques personales que ha recibido la presidenta, entrando hasta en las cuestiones más viles, con la desgracia que ha tenido con el tema de los abortos que ha sufrido, riéndose de eso, o sea, por eso tiene que hacer reflejar a tu partido en general frente a quién están y también ante los medios de comunicación que tienen enfrente. Antes de entrar en los temas de vivienda, quería hablarte sobre el tema de los medios de comunicación. El Partido Popular, la Comunidad de Madrid, por dicho, también da dinero a los medios de comunicación. En primer lugar, te quería hacer una pregunta más genérica de si estás de acuerdo y si crees que eso es sano, porque yo estoy totalmente en contra de hacer eso, ¿no? Porque al final siempre hay prensa pues que, bueno, cada uno tiene su línea editorial, su director, su jefe de opinión tendrán su ideología, pero me parece bastante perverso, ¿no? Pero los medios de comunicación lo habéis utilizado, los políticos en general, no te estoy señalando a ti, como un instrumento más. Y es súper dañino para la democracia, en general, para el bienestar de un país. Y más aún en este momento en el que la política sabe perfectamente sobre los problemas que están teniendo los medios de comunicación, riegan y a cambio tienen algunos literalmente que son unas furcias mediáticas que están a sueldo. O sea, no es que ya no les hace falta que les pasen el documento que tienen que leer, sino ya directamente ellos son capaces de hacerlo, ¿no? Claro. Pero por la derecha también se ha hecho. Y eso es verdad. Y la Comunidad de Madrid también. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? A ver, hay una parte que es innegable que hay que hacer. O sea, tú lo que no haces es subvencionar a la carta de medios de comunicación, lo que es la subvención per se. Yo estoy en contra totalmente. Ahora, evidentemente, tú tienes que hacer campañas de divulgación, campañas institucionales y campañas informativas de muchos temas, Oye, tanto de cómo ahorrar agua, de campañas de la renta, campañas informativas, campañas de turismo, es decir, 1000 campañas. Hay que informar a la gente y la manera de informar, evidentemente, es a través de los medios de comunicación. Dado el poder que tienen los medios de comunicación, hay que buscar un criterio o tratar de buscar criterios objetivos a la hora de hacer ese reparto. Podemos estar de acuerdo o no en cuál es el mejor sistema o criterio a la hora de analizar, estudiar
o analizar cuál es la visibilidad o el impacto de los medios de comunicación a la hora de medirlos, ¿no? Y en función de esas mediciones, qué dinero se le otorga a un medio de comunicación o a otro. En cualquier caso, yo estoy a favor, precisamente, de la libertad absoluta en cuanto a medios de comunicación, sobre todo porque lo que ha surgido son nuevos formatos que nos hacen a los políticos menos rehenes de los medios de comunicación. Mira, yo siempre me pongo cuando... A mí me gusta mucho el tema de las campañas electorales y las campañas de comunicación, ¿no? Y, bueno, aparte de dirigir la de la presidenta, ¿no? Y otras, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, es decir, en las campañas de Obama supusieron un antes y un después en las campañas políticas porque nosotros utilizábamos, el político, en el sentido correcto, en el sentido positivo, utilizas los medios de comunicación para que tu mensaje llegue a la gente. Obama fue la primera experiencia en la que te saltas a los medios de comunicación utilizando las redes sociales para llegar directamente con el mensaje a tu gente. Eso fue un cambio de paradigma en la comunicación política. Trump, después de eso... Y Trump lo mejoró, porque ¿qué hizo Trump? Trump fue todavía más civilino. Yo no digo que sea bueno o malo, digo, lo constato. Trump no se quedó simplemente en saltarse a los medios de comunicación para llegar directamente con sus medios al votante. Los creo. Sino que llegó... Los convenció, creó los suyos y puso a todos en contra de los medios que ya existían. O sea, no es que este medio fuera prescindible, que lo era en la época de Obama, sino que encima era un adversario. Los convirtió en parte... Muchas veces los medios se lo han ganado a pulso. Es decir, oye, tú puedes ser un medio progresista o conservador, pero en el momento en el que te conviertes en parte activista, yo siempre lo he dicho, yo puedo respetar a periodistas de izquierdas. Lo que no pretendas es que tú, que eres un activista del Partido Socialista o de Podemos o de Más Madrid, evidente, me juegues la baza del periodista independiente de izquierda. No, si tú haces activismo, yo te trato como activista. Si eres periodista, yo te trato como periodista, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que los propios podcasts, las propias redes sociales, etcétera, eso ha hecho que los políticos dependamos menos, incluso las instituciones dependamos menos de los medios de comunicación, ¿no? Y eso hace que seamos más libres y que yo creo que a la larga se tienda a un modelo en el que no exista tanta... que no se prostituya tanto la información a costa de subvenciones. Y que no tengan tanto poder. Exacto. Que es cierto que antes una portada de Exacto. un diario o una introducción de un periodista en la radio te podía hacer caer... Hombre, pero es que, Javier, piensa un momento una cosa, y yo me acuerdo que era... Quiero recordar, ¿se pueden nombrar medios aquí? Sí, por supuesto. Yo no es para criticar, pero objetivamente uno de los primeros digitales que más impacto tuvo y que sigue teniendo recorrido es el Confidencial.com, ¿no? Fue de los primeros que surgieron así de cierto peso. Y yo estuve en su redacción, fue el primero en el que vi cómo funcionaba el mundo digital. Porque al final tú eras redactor del ABC del País, hacías el periódico, lo cerrabas por la noche, lo mandabas a imprenta y al día siguiente estábamos todo el día con el mismo periódico. Y tú ahora por la mañana abres cualquier digital, incluso periódicos tradicionales en su versión digital o directamente digitales, lo coges a las 8 de la mañana y lo ves a las 12 de la mañana y no tienen nada. Es otra cosa. Es otra cosa. Uh-huh. Y están en sus propias redacciones midiendo el impacto y el origen de dónde les entran esas noticias. Y sí, pero claro, eso es periodismo. Pero cuando tú quieres influir y quieres inculcar determinadas ideas, ya empiezas a hacer activismo. ¿Y en qué consiste el activismo? En que cuando de repente ves que hay determinadas noticias que no tienen impacto, las vuelves a colocar. Es como cuando tu madre te ponía lentejas y no querías, y decías, toma lentejas, y decías que no. Y de repente decías, pues toma, para merendar, y decías que no. Pues toma, otra vez para cenar hasta que te las comes, ¿no? Pues tú de repente yo me di cuenta y dices, oye, qué raro que este tuit con esta noticia contra Ayuso lo han subido 8 veces en 4 horas. Claro, ellos están viendo el impacto. Es la manera que tienen de pescar. Es decir, oye, suelto la noticia, suelto el tuit, etcétera. Le cambio el titular. Para cambiar el titular, lo cambio un poquito, para tratar de generar tráfico. O sea, claro, tú no estás tratando de informar, tú estás tratando de influir. Te estás convirtiendo en parte estás convirtiéndote en actor político, ¿no? Y por lo tanto hay que tratarte como tal. Uh-huh. Y yo muchas veces las broncas que tengo con algunos periodistas es por eso. Es decir, no, yo soy como demócrata que me considero, yo encantado de que existan todos los medios de izquierda y que nos noticien por todos los lados. Pero oye, pero en el momento en el que tú cambias elevas el paso y ya no te quedas a nivel medio progresista, sino que te conviertes en activista, entonces yo ya te trato como activista. Y entras bien, ¿eh? Porque eso sí que me ha hecho mucha gracia cuando veo tus intervenciones. Oye, te coges unas calentadas importantes. ¿Eh? O sea, me siento identificado. Porque yo también soy de muy calentar y no se suele ver. Sí. Pero creo que... yo creo que la diferencia, antes lo mencionaba al principio, ¿no? Sobre por qué te considero un poco diferente, es porque
no estamos de acuerdo en muchas cosas. Ahora hablaremos, pero no estoy de acuerdo en muchas cosas con vosotros. Pero una cosa que sí que te veo es que tienes muy claro quién es el enemigo. Ajá. Político. Sí. ¿Quién es el que de verdad quiere hacerte daño? Y en el lenguaje, que es una de las cosas que la derecha, y digo la derecha en general, se ha olvidado muchas veces de que está muy bien que sepas gestionar, está muy bien que sepas más de números que otro, pero quien domina el lenguaje domina el relato. Totalmente. Y eso creo que sí que lo has entendido tú. Y cuando yo te veo decir que sí, pero es que esto actúa igual que una organización criminal y demuéstramelo si no. O no, es que este periodista es tal, es un activista y no es tal. Es decir, ahí sí que lo has entendido tú bien. Es que hay una cosa que nosotros siempre hemos... yo lo digo muchas veces y con mi equipo, y es que yo siempre digo, yo soy una persona muy flexible. De hecho, yo me considero siempre una persona... no sé si es de centro o no. Es decir, o sea, ¿No te has considerado de derecha? No, o sea, yo me considero un tío de centro-derecha liberal, no un tío de elementalmente de derechas. Es cierto que muchas veces te van echando a la derecha, pero como respuesta a... O sea, cuando de repente ves, claro, si ahora la gente... Un Leguina, un Nicolás Redondo Terreros, un no sé qué, gente que estaba en la socialdemocracia durante los últimos 20 años, son tildados de derecha porque no comulgan con el sanchismo y dicen, joder, pues esta gente son de derecha, yo ya soy más facha que nada, ¿no? Entonces, eso claro, pero ¿quién te pone la etiqueta? Ellos. Pero claro, yo siempre que digo, yo soy muy flexible, digo, yo si tengo enfrente a alguien de izquierdas que me habla en un tono y podemos discutir y digo, ahora, si tú te pones en plan Choni, yo también me puedo poner en plan Choni, yo no tengo ningún problema. O sea, yo soy flexible, yo me adapto. Entonces, claro, en debates políticos o en tertulias, evidentemente yo lo que hago es adaptarme al nivel del interlocutor que tengo enfrente y no tengo ningún problema al respecto en ese sentido. Y evidentemente lo que no vamos a hacer y lo que no voy a hacer nunca es comprarle el relato y comprarle su lenguaje, ¿no? Que es lo que tú mismo lo has dicho. Es decir, al final, o sea, llevamos estos últimos días con determinados debates que tienen que ver con el machismo, con el feminismo. Digo, oye, es decir, o sea, y resulta que vemos a la izquierda criticar las palabras más o menos afortunadas o no de un dirigente del PP acerca de un crimen machista. Y nos dan lecciones de machismo los mismos que han hecho una ley que han soltado a 1000 violadores o que hacen unas pulseras de AliExpress que ponen en riesgo a las mujeres que ya son víctimas de violencia. Y esta gentuza es la que nos va a dar lecciones a nosotros. Esas tías que están todo el día con la pancarta pero que callan como Jessicas cuando es en su partido, cuando se produce la prostitución o la indefensión de las mujeres, esas mujeres son las que le van a dar lecciones a Isabel Díaz Ayuso. Que hoy había un tío en la Asamblea de Madrid diciéndole que Ayuso que no era suficientemente feminista. Dice, oye, o sea, me va a venir a mí un tío a decirle a Isabel Díaz Ayuso, a una mujer que se ha hecho así misma, presidenta de la Comunidad de Madrid, y que es lo que gracias a su esfuerzo va a venir un señor a decir que no es suficientemente femenino. Claro. Eso es lo que tenemos enfrente. Es que lo que habéis conseguido en esa parte, y por eso yo creo de vuestro éxito, en parte de vuestro éxito en Madrid, es porque no habéis asumido esos dogmas morales, esa moralina que reparte la izquierda muchas veces. Que a mí, que eso no lo suele hacer los partidos políticos de derecha, ¿no? De decir, que a mí no me puedes decir nada, que no te lo compro, que no me acomplejo, que es los complejitos, esa derechita cobarde que se han usado muchas veces por eso, por bajar las orejas y si el sindicalista de turno te pinta la cara, decir, bueno, pero vamos a intentar llegar a consensos. Oye, hasta aquí. Claro. Dicho esto, vivienda. Alfonso, tenemos un problema Totalmente. aquí en Madrid. Ya te digo. Acabo de mudarme. Una carambola que ya contaré. He dicho varias veces que tengo que contar cómo he conseguido la vivienda en donde me he ido de alquiler recientemente. Alquiler o comprar. Sí, de alquiler. Estoy de alquiler. Pero ¿En el centro o fuera? Estoy en Valdebebas. Ah, Valdebebas. Sí, estoy en la zona de Valdebebas. Cerca de Yosachinarro, o sea que al ladito. Estamos cerquita. Al ladito. Y la verdad es que yo estoy encantado. La zona me parece fantástica y estoy muy, muy contento. Pero me vi en la situación de buscar piso. Sí. Y con una suerte de no tener la presión de que me echaban del otro, ¿vale? Es decir, fue con calma. Sí. Fue un poco carambola, pero me di cuenta del agobio. Y claro, yo decía, joder, macho, yo, que gracias a Dios me va decentemente y no tengo un problema grave y me puedo ir con mi mujer a conseguir un piso nuevo, las he pasado putas. Hay un problema, estamos de acuerdo. Las comunidades autónomas tienen mucho que decir en esto. Y aquí no se soluciona nada. O yo por lo menos no lo veo. Y, bueno, creo que es evidente, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Mira, yo te voy a contar lo que estamos haciendo y luego lo que yo creo que se debería hacer en este país. ¿Qué estamos haciendo en Madrid? Evidentemente, por un lado, incrementar el parque de vivienda. Pero no solo de vivienda pública, que nosotros lo que creemos es que hay que incentivar el propio mercado, ¿no?
Al final, oye, si te puedes comprar una barra de pan por 50 céntimos es porque hay muchísimas panaderías y hay mucha oferta de pan. Si se lo hubiera 2 sitios en Madrid, seguro que le costaba mucho más la barra de pan, ¿no? O sea, eso que es un principio liberal que todo el mundo entiende, es algún socialista, pues también se aplica a la vivienda, ¿no? Aunque siendo un bien de primera necesidad, por supuesto que hay que cuidarlo y regularlo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, poniendo en marcha ese plan Vive de alquiler a precio más reducido que el de mercado en determinadas zonas de Madrid donde tenemos suelo y de la que vamos a acabar la legislatura con cerca de 15.000 viviendas construidas, que se dice pronto, 15.000 viviendas construidas. Más todos los desarrollos urbanísticos que están ocurriendo en la parte del sureste de Madrid, Berrocales, Cañaveral, Aijones y más toda la parte de lo que va a ser toda la zona de Madrid Nuevo Norte, ¿no? Entonces, eso es incrementar la oferta. Hemos hecho modificaciones legales que tienen que ver también con el cambio de usos de suelo, para cambiar el uso terciario a uso residencial, para que edificios que estaban ahora en términos de uso terciario, como pueden ser oficinas, puedan reconvertirse en vivienda. Es decir, todo lo que sea facilitarlo se está haciendo. ¿Estáis a favor de la liberalización del suelo? Estamos a favor, efectivamente, de que se liberalice el suelo. Nosotros estamos, de hecho, trabajando en una nueva ley del suelo que ha salido a consulta pública para eliminar la burocracia, para liberalizar más suelo y que, evidentemente, salvo el suelo protegido, que es una parte muy importante del suelo de la Comunidad de Madrid y del conjunto del país, pues sea susceptible de construir. Pero luego hay una cuestión más, y es que luego hay una trampa en el discurso, y es cuando se dice, no, que es que en España hay no sé cuántas mil viviendas vacías, que las hay. Hay unas que siempre van a estar vacías. Porque el hecho de que haya una vivienda vacía, que tú tengas una vivienda vacía de tu tía Astra o de tu tío, de tu madre o de tu abuelo en no sé qué pueblo perdido de la mano de Dios, pues ahí no ayuda. Ahí puede haber ayudas, incentivos, pero lo normal es que esa vivienda esté vacía. Otra cosa es, oye, si hubiera viviendas vacías en el distrito de Salamanca, en Chamberí, en Valdeve, en Hortaleza, en Usera, etcétera, ¿no? Que las hay también, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? La seguridad jurídica del propietario. Y hay una cosa, y esa es una de las lo poco que yo puedo influir cuando me toca a mí hablar, pues lo cuento. Digo, yo creo que se han probado muchas cosas en España y hay una cosa que no se ha aprobado. Aparte de que la legislación actual, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mercado de alquiler, en España siempre ha habido mucha tradición de comprar y mucha gente tiene su hucha, su patrimonio, gracias a que compraron. Hay otros países en los que sí, España es un país de propietarios comparado con el resto de Europa. Afortunadamente, ¿no? Y hay muchos proyectos vitales que salen adelante porque precisamente tus padres o tus abuelos en su momento se metieron en 3 pisos y tú puedes salir adelante porque precisamente gracias a ese piso, ¿no? Y me parece legítimo que si alguien puede tener 3 pisos y luego dejarlos a sus hijos, oye, pues si puede y lo ha ganado honestamente, pues ahí yo no tengo nada más que decir. Pero lo que voy es que España es un país de gente que compra pisos. Pero, por lo tanto, lo que hay que tratar es de respetando que quien quiera comprar pueda comprar, tratar de cambiar esa mentalidad hacia el alquiler. Bien, pero para que haya alquiler y un alquiler a un precio razonable, porque lo normal es que el alquiler te salirá más barato que una letra. Cuando te cuesta alquilar más que la hipoteca, dices, ostras, no tiene sentido. Entonces, claro, sí. Que o por cierto, pasa porque no tiene dinero para la entrada. Claro, que eso en Madrid ya te pasa menos, porque nosotros, otra de las líneas que hemos trabajado, precisamente es que la comunidad sea avalista de ese 20% que no te suelen dar los bancos. Por lo tanto, tú, con muy pocos ahorros, si eres solvente, no te hace falta, no tienes esos frenos que tenías antiguamente de ese 20% de los gastos de constitución, etcétera, que existían antes en otras comunidades autónomas, que en Madrid, como digo, ya no existe. Pero ¿a dónde voy? Lo que hace falta es seguridad del propietario. Todos seguro que recordamos esas películas americanas en las que tú eres el inquilino en un bloque de apartamentos, de esos con la piscina en medio, ¿no? Muy americano. Has estado una semana sin pagar, la semana no la has pagado porque se paga semanalmente el alquiler y al cabo de una semana te ha entrado el casero, te ha dejado la caja en la puerta, ha cambiado la cerradura y se ha ido, ¿no? Yo creo que esa inseguridad no. Pero entre eso y lo que ocurre en estos momentos, que la gente no pone sus casas en alquiler porque cree que va a haber un cara que no le va a dejar de pagar o se va a quedar dentro, porque está ocurriendo mucho. Eso ocurre. No, es decir, claro, muchas veces dicen, no, es que eso es un caso de... No. Yo conozco bastantes casos de decir, yo no. o se lo dejo a mis hijas o no alquilo. Claro. No me merece. Entonces, tú que necesitas seguridad jurídica para eso, para decir, oye, yo lo pongo en el mercado de alquiler, pero si sé que si este tío no me va a pagar... mira, te voy a poner un ejemplo y pues, no es políticamente correcto, pero al final... O sea, la mentalidad del tío de la persona que alquila o que vende, o sea, tú vendes un coche o alquilas, ¿no? Como los chistes de ¿con qué político tenías que tomar una cerveza? ¿No? Que eso significa que te da más o menos confianza, ¿no? Y no significa que tengas que estar de cerveza todo el día. Bueno, lo normal era que si tú tienes un piso que quieres alquilar, digas, oye, entre un tío desarrapado que se dedica a diseñar cómics y gay,
Y el típico prototipo de familia heterosexual, no sé qué, tal, con niños, ¿a qué se lo alquilas? Uy, pues se lo alquilo a la familia. Eso sería la mentalidad, ¿no? Bueno, pues ahora la mentalidad es al revés. Dices, oye, una familia que se puede beneficiar de ese escudo social que está bien hecho, pero que si resulta que esa gente puede no querer no pagarme el alquiler, no tengo manera de echarle ante una persona que es un profesional liberal, sea gay o no sea gay, que me da igual, solo independiente, se lo alquila a ese tío. Que no tiene más gastos, no tiene niños, no tiene colegios, no tiene nada, solo tiene que pagar el alquiler, pues el alquiler. Entonces la gente está cambiando la mentalidad. Pero tú no puedes jugar a eso. Tú lo que tienes que hacer es darle la seguridad al propietario y decir, oye, mira, si no te pagan tienes derecho a echarle. No digo que vayas con la cerradura y se la cambies, pero que la policía tenga herramientas, que haya una justicia rápida y eficaz que pueda hacer un alzamiento en tiempo y forma. No que estés un año esperando para que puedas echar a un inquilino al mismo tiempo que estás obligado a pagarle la luz y el agua. Que es que se dice pronto, es que eso lo dice la ley. Pero aunque hubiera solo un caso. Esto es como cuando dicen, no, es que solo hay un caso, vale. Entonces, pero es que de no sé cuántos alquileres que hay en España, esto solo afecta al 0,15% porque esos son 1000 casos. De no sé cuántos centenares de miles de transacciones que se hacen al año. Digo, ¿vale? Si vamos a hablar de porcentajes. ¿Cuántas mujeres son violadas en España? 20. ¿Eso cuánto es? ¿El 0,000? No es nada. No es un problema. Si yo dijera eso, sería una auténtica barbaridad. O sea, ya no es un tema de si son muchos o pocos. Es que en un Estado de Derecho, en una sociedad moderna, hay cosas que no pueden ocurrir. Y si tú tienes un piso que es tuyo y lo quieres alquilar al precio que te dé la gana, pues si te lo pagan, te lo pagan. Si no te lo pagan, pues lo tendrás cerrado. Pero lo que no puede ser es que no lo pongas en el mercado de alquiler porque no tienes la seguridad de que quien debe protegerte, que es tu Estado, lo haga y a quien proteja sea el cara dura. Estoy totalmente de acuerdo. Y respecto a lo de construir, ¿qué os está frenando a construir más rápido? Es decir, es que hay una demanda. Yo sé que estoy construyendo, yo por ejemplo veo Valdebeba está llena de grúas. Sí. Ya no queda mucho en Valdebeba, ya no queda mucho. De hecho ya no queda mucho. ¿Estáis notando algo que os está frenando a ampliar el parque de vivienda en Madrid? No, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Plan Vive, eso que las construye, las promueve a través de empresas privadas nosotros, va rápido. Es cierto que lo que es el desarrollo de los suelos ha costado mucho, todo lo que era lo que te estaba comentando antes de la zona del sureste, de los Aijones, Berrocales, Cañaveral, en Vallecas y en Vicálvaro, y todo lo que ha supuesto de la operación Campamento, que por la zona de la carretera de Extremadura, más todo lo que queda de urbanizar primero de la parte de Madrid Nuevo Norte, ¿no? Hay mucho trámite burocrático, por eso estamos haciendo esa reforma de la ley integral de la ley del suelo, para eliminar muchísimos trámites burocráticos. O sea, hay muchísima burocracia que ha impedido precisamente el que se desarrolle mucho de este suelo, ¿no? Y luego también es cierto que hay que intentar, una vez ya está, y ya te digo que hay desarrollos urbanísticos en la zona de Cañaveral y demás que ya están para construir, que lo que hay que intentar es que las empresas construyan y no jueguen con el... O sea, decir, oye, si existe una demanda y una necesidad de vivienda, lo que tú no puedes hacer es no construir si tienes el suelo ya para construirlo. ¿Os lo estáis encontrando? Ahí vemos que hay lugares en los que puede haber ciertas reticencias al respecto. Ante eso, ¿qué es lo que puedes hacer? Está la receta socialista, que es el palo, y la receta liberal, que es la zanahoria. Incentivar fiscalmente. Incentivar fiscalmente. Es decir, nosotros ¿qué es lo que queremos? Incentivar fiscalmente a aquellos que tarden menos en construir y en sacar adelante las promociones en Madrid. Me parece una buena idea. Por eso estamos. ¿Qué problema hay para sacar eso? No estamos ya. Estamos trabajando en ello, claro, estamos trabajando. Tanto desde el punto de vista fiscal como de la ley del suelo para el año que viene. Muy bien. Te decir una cosa, de hecho, hay una cosa que se hizo en la época de Laschetti, cuando era consejero de Hacienda, que es la línea contra la hiperregulación. Eso sí que parece que es una cosa que anunciamos y se cerró y sigue funcionando. Es como un buzón de sugerencias para empresas y particulares, que es cuando tienes un problema con la administración y te encuentras ante una tara o un problema burocrático y dices, joder, ¿me habéis hecho venir 3 veces para esto? En vez de venir 3 veces, si me lo dices de una sola vez, solo tengo que venir una vez. Y hemos eliminado 400 procedimientos burocráticos en los últimos, o 200, no sé cuántos, gracias a lo que han sido las sugerencias de particulares y de empresas de construcción, de todo tipo, ¿no? Sanitarias, de servicios sociales, de educativas, de todo. Todo lo que sea eliminar burocracia, bienvenido, ¿no? Y por ahí hemos también sacado también adelante muchas de esas cosas. Contadlo. No sé si te lo contamos, pero eso cada X tiempo hacemos un balance de la línea contra la hiperregulación. Sí. Por último tema, para ir ya cerrando esto. Antes lo mencionabas y ha habido bastante revuelo con el tema
de la inmigración. Uh-huh. Sobre todo con la postura que habéis tomado en la Comunidad de Madrid de, corrígeme si me equivoco, pero no considerar inmigración a todo hispanohablante. O no considerar la inmigración igual al mundo hispanohablante que al no hispanohablante. Eso os ha traído muchos problemas porque es cierto que aquí en España, bueno, tú, yo pongo el ejemplo, ¿no? Tú te paseas por aquí, por la calle Velázquez, que es donde estamos, y esto es literalmente México. No digo que sea malo, pero es México. México y Venezuela, ¿no? Y hay muchísimo inmigrante aquí. Y la postura que habéis tomado, ¿cuánto es de estrategia política y cuánto hay de realidad? Mira, voy a dar un dato primero para desmontar, porque eso hay una parte ahí de ese... Porque esa pregunta también tiene mucho que ver con un poco también del discurso, debate político que podemos tener con Vox acerca de este tema, ¿no? Voy a dar un dato que yo creo que es importante. Es el de este año, pero también es el del año pasado, pues, y será el del año que viene más o menos igual. Solo el 7-8% de las adquisiciones inmobiliarias en Madrid son hechas por extranjeros. Por lo tanto, el 90%, 90 y pico por ciento de los pisos los compran españoles. ¿Vale? Lo digo para que no es que vengan los ricos de Miami, Venezuela, México a comprarse todos los pisos y por eso los pisos suben en Madrid. No. Los extranjeros se presentan el 7-8% de los compradores. El resto son españoles y la mayor parte, como digo, madrileños. Eso pues, lo tengamos como dato. Yo lo decía al principio cuando hablábamos de este tema. Yo creo que hay que decirlo sin complejos. Evidentemente, hay unos lazos culturales e históricos con nuestros hermanos hispanos que no tenemos con los países árabes o con los rumanos, aunque haya una comunidad rumana muy importante y haya una inmigración de países del este en España que está perfectamente integrada de rumanos, búlgaros, polacos, en fin. Pero la comunidad hispana en España tiene mucho peso y la influencia que tiene España y la responsabilidad histórica que tiene España en esos países es tremenda. Y por lo tanto, por supuesto que no es lo mismo. Y nuestro proyecto de inmigración que presentó Alberto Núñez Feijóo prima eso, por supuesto que lo prima. Y no es lo mismo el que sean bienvenidos gente con la que compartes cultura, valores. ¿Qué quieres que diga? Si tengo que elegir entre gente que cree que la ablación del clítoris es un delito y quien cree que no lo es, pues prefiero que venga la gente que considera que ponerle un burka a una mujer está mal. Pues yo prefiero que venga esa gente a que vengan otros que consideran que pegarle a la mujer 10 veces por si ha hecho algo mal es correcto. Pues, y hay quienes nos han tratado de convencer en los últimos años de que lo que teníamos que hacer era adaptar nuestra cultura y nuestras costumbres al que ha llegado nuevo para no ofenderle. Y lo que nosotros hemos mamado siempre en nuestro país es que, un dicho muy español, donde fueres haz lo que vieres. Cuando se habla de la inmigración española, Alemania, otros lados, no veo yo que voy a decirlo como de coña, pero es que es así. No, como los españoles en los años 50, 60, 70 iban mucho a Alemania, pues de repente, pues Alemania adoptó y desde entonces a ahora, pues mira, está la Feria de Abril de Alemania, ¿a que no? Ni hay concursos de cocido, ni la gente come callos, porque los trajimos nosotros. Entonces, ¿por qué de repente hay lugares en los que se permite, o sea, pues eso, el abrir a un cordero en medio de la calle? O sea, es que Occidente ha renunciado a sus valores occidentales y en algunos aspectos democráticos por el buenismo progre de vamos a aceptar lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que eso es perfectamente, o sea, el tener una inmigración ordenada, regulada, seria, el obligar a que la gente que venga para aportar con tu trabajo, si no, o sea, porque vienes aquí para que te mantengan, hombre. Si vienes, aportas y luego te van mal las cosas, yo te ayudo. Pero que vengas exclusivamente simplemente para que te mantenga, no me parece. Entonces, yo creo que hay que ser en ese sentido honesto. Pero lo que no puedes, desde luego, es coger, como algunos partidos dicen, coger y decir, no, porque eres menor, no sé qué, te devuelvo. Pero ¿cómo te devuelvo? ¿Que es una caja? Son cajas y que las echamos al mar. Por desgracia, son gente que no tienen documentación, que no saben dónde son y el problema ¿cuál es? El problema es que tenemos un gobierno de España con una política migratoria totalmente irresponsable que ha permitido que se genere una bolsa de presión demográfica en Canarias tremenda, que luego a ver cómo se acoge por el resto de la península, y luego otro foco que es el aeropuerto de Barajas, por el que todas las semanas nos llegan 2 o 3 aviones llenos de gente y que nadie sabe luego dónde acaba esa gente. ¿Y qué hacéis con eso?
Es decir, cuando llegan, ¿cómo lo gestionan? No, si no lo gestionamos nosotros, es que llegan, Sí, pero, sabes que llegan, pero los menores, los MENA sí que dependen de vosotros. los menores que nos llegan, los tenemos en los centros que estamos obligados a atenderles, ¿no? Pero el centro el CAET que caben 1.500 personas, que era para asidos de Alcalá de Henares o de Carabanchel, por el que ya han pasado 10.000, eso depende del Gobierno de España. Eso nos trae el Gobierno de España y los lleva a Alcalá o a Carabanchel. Y como lo que buscan es quitar presión migratoria de Canarias o donde sea, y lo que hacen es mover a la gente, lo que buscan que es que de esos centros de Carabanchel o Alcalá de Henares salga la gente, les da igual a dónde vayan, para tener plazas vacías, para traer más gente. Por estos centros, como el de Alcalá de Henares, han pasado 10.000, caben 1.500, por lo tanto hay 8.500 personas que ya no están, pero que nadie sabe dónde están. Si deambulando por Alcalá, por Madrid, por Cuenca, si se han ido a París, nadie lo sabe. O sea, no hay planes de integración ni de control para saber. Y los menores, evidentemente, que lo que hay es una política que es compartida. Porque el menor es competencia. Un menor no, sin tutela, sin padre, sin madre, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero la tutela del menor estaba pensada para el menor, es decir, pues un chico que se queda huérfano, un chaval con una familia sí, desestructurada. 13 años. Exacto, ¿no? Por drogas, por dramas, por lo que sea. Que hay terribles y las administraciones hacen verdaderas maravillas con esos chavales, hay que reconocerlo, ¿no? Claro, pero ese menor pero un chaval de 13 años que de repente se te planta aquí, viniendo de Marruecos o de donde sea, o de Senegal, también es un menor. Pero llega aquí como menor, pero es inmigrante. Y la inmigración es una política que es competencia del Estado. Lo que pasa es que el Estado lo que hace es lavarse las manos para derivar la responsabilidad a las comunidades autónomas. Casualmente, a las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que quienes creemos en una inmigración regulada, ordenada y seria, hiciéramos frente común contra el gobierno de España. Y dijéramos, oiga, no, vamos a parar aquí, vamos a analizarlo. Pero hay partidos que lo que parece que les compensa más es distribuir la responsabilidad entre las comunidades autónomas, entre Ayuso y pero no. Aquí hay un responsable, claro. O sea, el origen del problema, ¿dónde está? Por dónde entran, ¿no? ¿Y de quién es la responsabilidad? Del gobierno de España. Pues vayamos a por ello. Y frenemos esa política irresponsable que está haciendo el gobierno de España. Alfonso, por terminar. Venga. Vamos al test de quórum. A ver. Es una serie de preguntas. Vale. Te pido un poco de brevedad, pero bueno. Vamos a ello. Una meta por cumplir, Alfonso. Una meta por cumplir. La felicidad plena de todos los míos. Así, o quieres que sea, o sea, no, tengo que decir algo más. No, aquí sí que podéis preguntar lo que queráis. O sea, responder lo que queráis. ¿Cuántos hijos tienes? 3. 3 hijos. Bueno. ¿Un libro que todo el mundo debería leer? Pues ya que me gusta el tema de las campañas electorales, hay un libro de uno que fue director de la Kennedy School, de la Harvard School, que se llama The Politics of Happiness, la política de la felicidad. Que habla precisamente de cómo es posible de medir la felicidad de los ciudadanos y que los políticos lo que deberíamos de hacer es buscar al final qué quiere la gente. Ser feliz. ¿Qué aparece en la Constitución de los Estados Unidos escrito por los padres fundadores como uno de los objetivos de los estados? The Pursuit of Happiness, la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿cómo ser capaces de conseguir eso? Es un libro muy interesante. ¿A qué edad te compraste tu primera vivienda? 2011, 76, 86, 96, 2006, 30 y pico años. 30 y pico. 30 y pico años. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí. Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. Si puede ser no de tu partido. Y no tiene por qué ser español. Que no sea, un buen político que no sea de mi partido. Sí. Si no sería sencillo. Claro, te digo Ayuso, claro, ¿no? Que es como... Déjame pensar, a ver, un buen político que no sé... Joder, fíjate tú. Eres jodido. Esta duda es como... No, es que puedes decir... No, pero ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que no quiero salir del cliché. O sea, puedo coger ahora y decirte a un compañero oye, Juanma Moreno, que es amigo mío en Andalucía, pues puedo decirte, un buen político, Juanma Moreno, una pedazo de alcaldesa, María José Catalá en Valencia, yo qué sé, ¿no? Como me dices, por salirme de Madrid, ¿no? ¿no? Pero me gustaría buscar algo así como más que trascendiera un poco las... Dime un buen político de Vox. Vamos a intentar hacerle lazos. Buen político de Vox. ¿Quién consideras que es un buen político dentro del partido de Vox? Este nuevo que habla del Congreso, ¿cómo se llama?
¿Quero? Querol. ¿De vivienda? El de vivienda. Carlos Quero. Carlos Querol. Me parece que es un tío que tiene las ideas en la cabeza, que tiene la cabeza armada. Y no sé, me parece que puede ser un tío interesante. Perfecto. ¿Y un mal político? Aquí sí que lo tienes fácil. Aquí lo tengo fácil, ¿no? Aquí lo tengo fácil. Yo creo que, fíjate, el ejemplo de mal político, de mal político, te diría dos. O el delegado del gobierno, Óscar López. Diría Óscar López, fíjate. Porque... Vi la intervención en el Senado que tuviste con él, el rifirrafe, sí. y es que tremendo, ¿eh? Mira, pero es que te voy a decir por qué, fíjate. Mira, porque yo puedo tener enfrentamientos duros con adversarios políticos, ¿no? Y estar en las antípodas. Yo he tenido discusiones y tremendas y he trabajado mucho y dado todas las batallas para que ni Podemos ni Más Madrid pinten un carajo en Madrid, ¿sabes? ¿Por qué? Porque creo que son lo más dañino y lo más nefasto para la convivencia, para la democracia, para la salud, para estar todo. Pero he tenido debates muy interesantes con gente de Podemos, con lo cual no es un tema ideológico, es un tema de cómo concibes la vida, ¿no? Y yo creo que hay gente que son tóxica y que son mala gente. Y yo creo que Óscar López es ese ejemplo. Y por dos motivos. Primero, porque quiero recordar que la gente no se acuerda. Óscar López, en sus principios, fue jefe de campaña de Miguel Sebastián. Miguel Sebastián se enfrentó a Alberto Ruiz Gallardón por el Ayuntamiento de Madrid. Y fue Óscar López el que le sacó, o el que le dio a Miguel Sebastián, determinado contenido para insinuar que había un affair personal con el entonces alcalde de Madrid. Y se lo sacó en un debate. Ese es Óscar López. Óscar López es el mismo que buscaba, junto con Antonio Hernández, según le ha dicho, las cloacas, el que buscaba basura sobre las saunas y los prostíbulos de Pedro Sánchez cuando Óscar López estaba con Pachi López. Óscar López luego fue presidente de Paradores. No sabemos qué vio o qué sabe de lo que ocurrió en Paradores. Y Óscar López es el que su gabinete recibió del fiscal general del Estado esa información privada que luego acabó en el móvil del entonces portavoz Juan Lobato. Esas son las artes de este individuo que se llama Óscar López y que yo estoy convencido que no llegará ni siquiera a ser candidato por el Partido Socialista en Madrid. Vaya repaso. Yo la verdad es que nunca he entendido muy bien qué hace como presidente del Partido Socialista en Madrid. O sea, no... O sea, en fin. Sánchez no controlaba el Partido Socialista. Siempre le ha colocado para tener un poco de control, como ha hecho con María Jesús Montero. Yo pienso que va por ahí también. ¿Conoces el juego de Marry, Kill and Kiss? No. Muy sencillito. Es un juego en el que te voy a dar 3 personas. Con una te casas, a otra le das un beso y con otra la matas. Figuradamente. Vale. Puede ser... enfócalo más a nivel ideológico, como tú quieras, ¿vale? Vale. Ignacio Garriga. Ignacio Garriga es el de Vox de Lanzana, bien, sí. Gabriel Rufián. Ajá. Y Pachi López. Joder, es tremendo, ¿eh? De la marinera, ¿eh? Esta ha sido de las más difíciles. Ostras, leche. O sea, hay una es besar, otra es casar. Dos son positivas que tengo que hilar con Rufián y con Pachi López. A ver, yo lo enfoco un poco más con una... Tendría una relación más a largo plazo, con otra tendría una relación más puntual y a otra no lo querrían ver ni en pintura. Pues mira, voy a decirlo sencillo. Figuradamente, no quería ver en pintura a Pachi López. Me casaría con Garriga y un beso a Rufián. A Rufián. Bueno, tendrías unas risitas con Rufián, ¿eh? Sí. Un piquito. Un piquito, ¿no? Hombre, oye, si hay youtubers de derechas que se llevan muy bien con Rufián, pues algo tendrá el chaval, ¿no? Algo tendrá, ¿no? Perfecto. Algo tendrá, ¿no? Pero sí, porque al final, fíjate, el tema de Pachi López es que me parece un ser... Es tan desagradecido. No olvidemos que Pachi López ha sido el único lehendakari del Partido Socialista gracias a los votos generosos a cambio de nada del Partido Popular. Y hoy, pues simplemente por mantener su plurito, su puesto de portavoz o a Sánchez de la Moncloa, es capaz de tragar y poner en un pedestal a Bildu y a los herederos de ETA en contra, o sea, a quienes mataban a sus compañeros, despreciando a quienes sufríamos a su lado. Con lo cual, con esa gente, ni a la vuelta a la esquina. Tienes aquí una pregunta de Hermenegildo Altozano. Vale. Si la puedes leer en alto y... Vale. ¿Con quién compartirías tus últimas horas en este mundo? Joder, es que Hermene, tío. Hermene es profundo, vale. Macho, ¿eh? Evidentemente, con la persona a la que ames. Está claro.
Ya tengo que hacer yo una. Ahora tienes que hacer tú una pregunta al siguiente invitado que no sabéis quién es. Y aquí una predicción para el año 2026. Algo que creas que va a suceder en 2026. Puede ser político, puede ser de cualquier tema. O sea, pues, aquí poco. Empiezas con esa, ¿no? No, pero no la digas. ¿eh? No. Predicción 2026. Sí. Y aquí la pregunta, ¿no? Sí. Vale. Aquí que no Sí, no se va a ver, en no se va a ver, cámara, ¿no? no se va a ver. Tranquilamente. Esto el año que viene, mi intención es hacer un... Ya A finales. Sí, no sé cuándo, cuando acabe la temporada, hacer algún evento... La firmo para que se vea que esta es la mía, ¿no? Sí, claro. Hacer algún evento presencial con la comunidad y tal, y leer todas las predicciones que habéis hecho, a ver quién ha acertado. Creo que se equivoca en la predicción. La acabo de leer y no tengo... No la ves. Es más un deseo, ¿no? Yo creo que he confundido predicción con deseo. Pregunta. ¿Puede ser pregunta tipo test con respuestas y todo esto? Lo que quieras. Puedes inventarte... Claro, le estás dando respuestas ya, ¿no? Tienes que elegir una. Claro. Que no se vaya por las ramas, ¿eh? Ahí está bien, ¿no? Me parece bien. No... Esa, verdad, podría ser una... Lo que pasa es que eso nos va a hacer un poco largo, si no, pero... No, porque mucho más. Puede ser buena, ¿eh? La de decirle, o respondes esto, no puede más. Los días nos reíamos porque con Alejandro en Trampas Aguas, después de un podcast súper serio, el tío, de un recital, de hecho ha sido el podcast más visto hasta ahora. Vaya al acabar, Nacho Bongiovanni le pregunta que si rubias o morenas. Increíble, tío. Y vaya cortada de rollo. Pongo mi nombre, ¿no? Aquí para que se vea que lo veo. Sí, no lo voy a poner yo, pero vea, perfecto. Alfonso Serrano. Te va a gustar. Sí. Te va a gustar. Yo las prefiero leer cuando... Esa es la pregunta, sí, ya cuando... ¿Esta es la de la predicción? Déjalos aquí las dos, ya la cogeré. Vale, perfecto. Alfonso, ha sido un placer. ¿Te ha gustado la experiencia podcast? Está genial. Me alegro por todo. Muchas gracias. Es un peligro esto, pero bueno, porque cuando te olvidas dices que había cámaras, ¿no? Pues bueno. Yo de vez en cuando miraba y digo, a ver si no estoy metiendo la pata, pero bueno. Ha sido un placer, creo que queda bien. Y señores, nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.